Sí, buenos días, José y Auditorio Noticias. Pues así como lo acabas de mencionar, como un episodio de la película Kill Bill, una mujer fue detenida en el Hospital General, esto vestida como personal médico. Una historia digna de una película, pero completamente real. En Culiacán, Sinaloa, una mujer vestida de enfermera con una jeringa en la mano intentó matar a un presunto operador del cártel de Sinaloa dentro de un hospital. La mujer fue capturada y vinculada a proceso por homicidio calificado en grado de tentativa. Su nombre, Sandra N. Pero lo que parecía un intento aislado de asesinato se transformó en una investigación que ha sacudido los cimientos del sistema de salud y las estructuras del poder local. Fue el 25 de septiembre cuando la jueza Graciela Adriana Peraza dictó la resolución que mantiene a Sandra en prisión preventiva. Los documentos judiciales que obtuvieron los medios revelan una historia que comenzó 9 días antes, el 17 de septiembre, a las 2:15 de la tarde. Las cámaras del Hospital General de Culiacán registraron a una mujer vestida con uniforme blanco y cofia, caminando con paso firme hacia el área de trauma. Llevaba consigo 3 jeringas, una vacía, etiquetada como solución base, y 2 llenas con ketorolaco y clindamicina, una combinación potencialmente letal. El objetivo de la falsa enfermera era un hombre identificado como LB, internado bajo custodia desde el 6 de septiembre tras ser herido en un enfrentamiento con fuerzas federales. Lo que las autoridades no dijeron públicamente es que ese hombre no era un delincuente cualquiera. Era un lugarteniente de una de las células más violentas del cártel de Sinaloa, protegido día y noche por la Guardia Nacional. Su habitación, la número 214, se había convertido en una fortaleza. Un solo error podía costar vidas. Pero alguien logró cruzar esa muralla. Sandra entró a la habitación con la naturalidad de quien pertenece al lugar. Mostró credenciales aparentemente auténticas y explicó que debía aplicar una dosis programada. El guardia, acostumbrado al flujo constante de personal médico, la dejó pasar. 3 minutos después, todo cambió. Sandra conectó la primera jeringa al catéter del paciente. Nada parecía fuera de lo común. Pero cuando preparó la segunda, el hombre reaccionó bruscamente. «¿Me quieres matar?», gritó arrancándose el catéter de un tirón. Su piel se enrojeció, las pupilas se dilataron, y comenzó a convulsionar. El agente de la Guardia Nacional irrumpió en la habitación al escuchar los gritos. Sandra aún sostenía la jeringa, pero su rostro se había transformado. El nerviosismo era evidente. Trató de guardar los instrumentos en su bata, pero ya era tarde. El personal médico activó el protocolo de emergencia para salvar al paciente, mientras el agente la perseguía por los pasillos. Sandra caminaba rápido, pero su respiración agitada y su cofia fuera de lugar la delataban. Fue interceptada en la explanada justo cuando intentaba abordar un vehículo blanco. En su uniforme aún llevaba las jeringas que serían la evidencia clave. Durante el primer interrogatorio, intentó construir una historia confusa. Afirmó ser médica egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa y estar realizando prácticas de posgrado. Dijo que una enfermera le había pedido aplicar un medicamento, pero las cámaras no mostraban ninguna interacción de ese tipo. También aseguró estar elaborando historias clínicas, aunque esa actividad estaba prohibida en el área de alta seguridad. Su relato no coincidía con los hechos, pero lo más alarmante fue su acusación contra los agentes que la detuvieron. Aseguró haber sido torturada y amenazada. Ninguna prueba respaldó esa versión, pero su declaración abrió una línea de investigación que preocupó a las autoridades. Al revisar su historial digital, los investigadores encontraron algo más perturbador. Sandra había visitado foros de la Dark Web especializados en eliminación discreta. Buscó casos de homicidios médicos y descargó informes forenses del asesino conocido como Doctor Muerte, un sicario del cártel del Golfo que utilizaba inyecciones letales entre 2018 y 2020. En su casa encontraron copias impresas de autopsias, con anotaciones a mano sobre los efectos de distintas dosis. Sandra había estudiado el patrón como si fuera un manual. Todo apuntaba a que había planeado su ataque durante meses. Peor aún,
los investigadores descubrieron cartas escondidas en el fondo de un botiquín médico, firmadas por la viuda de Doctor Muerte. En ellas, la mujer le explicaba cómo conseguir sustancias y cómo comunicarse usando códigos. Sandra había heredado los métodos de un sicario profesional. Pero su motivo no era dinero. Era venganza. Tanto ella como LB provenían de la misma colonia del sur de Culiacán. Sus familias se conocían desde hacía años. El padre de Sandra, un comerciante de autopartes, había sido proveedor de vehículos modificados para una red criminal. Cuando su hermano menor, Rodrigo N., desapareció tras un enfrentamiento entre células rivales en 2023, Sandra se hundió en el silencio. El cuerpo nunca apareció, pero los testigos sabían quién había estado ahí, LB. Esa verdad encendió la mecha. Sandra había esperado más de un año para cobrar justicia por sus propias manos. Lo que parecía un atentado planeado por un cártel, era en realidad una venganza personal, gestada en el corazón de una mujer que perdió a su familia en la guerra que nunca pidió pelear. Durante más de un año, Sandra preparó su plan con una precisión escalofriante. No contaba con respaldo de ningún grupo criminal, lo hizo sola, pero con los contactos y la inteligencia de alguien que sabía moverse entre las sombras. Estableció conexión con una red clandestina llamada La Farmacéutica, una organización que operaba desde Guadalajara y se especializaba en obtener medicamentos controlados, anestésicos y sustancias de laboratorio imposibles de rastrear. Aquella red había sido infiltrada por familiares de víctimas del crimen organizado que buscaban venganza. En 2023, la farmacéutica había sido parcialmente desmantelada, pero varias de sus células continuaban operando en secreto. Sandra encontró su oportunidad. Usó el dinero que obtenía de su trabajo como auxiliar médica y lo multiplicó participando en un negocio más oscuro, el tráfico de órganos. Durante 6 meses, fue intermediaria en una red de extracción y venta de córneas en el Hospital Civil de Guadalajara. Su función era simple y macabra: identificar cadáveres no reclamados, reportarlos como aptos para donación y facilitar su entrega a compradores que pagaban hasta 15,000 pesos por cada par. Con ese dinero financió su venganza. Compró sustancias letales, pagó documentos falsos y contrató a un exmilitar conocido como el Teniente Fantasma. El teniente había sido parte de una unidad de fuerzas especiales y tras su retiro se convirtió en instructor para grupos civiles que buscaban venganza contra criminales. Enseñaba técnicas de camuflaje, infiltración y comportamiento médico. Sandra se convirtió en su alumna más aplicada. Practicó cómo moverse con confianza en entornos hospitalarios, cómo sostener el instrumental, cómo hablar con el personal sin levantar sospechas. Su plan parecía perfecto. Sin embargo, el Teniente Fantasma no era quien decía ser. Los investigadores descubrieron que aquel hombre era en realidad un agente encubierto de la DEA, infiltrado en una red de justicia por mano propia llamada Justicia Familiar. Este grupo había aparecido en distintas regiones del país como una respuesta desesperada a la ineficacia de las autoridades. Sus integrantes eran padres, madres o hermanos de víctimas que habían decidido ejecutar venganzas personales contra narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores. El agente encubierto, identificado como Miguel Santos, se había infiltrado para monitorear sus operaciones y sabotearlas desde dentro. Su misión era impedir que estos grupos cometieran asesinatos indiscriminados. Sandra fue una de las piezas que cayeron en su juego. Santos le proporcionó información errónea sobre los protocolos de seguridad del hospital, creyendo que así frustraría el intento de homicidio. Pero no sabía que Sandra era mucho más decidida de lo que imaginaba. Cuando la mujer fue arrestada, las autoridades revisaron sus comunicaciones y encontraron los códigos cifrados que Miguel Santos utilizaba para reportar a la DEA. En cuestión de horas, su identidad fue comprometida. La agencia norteamericana organizó una extracción de emergencia para sacarlo de México antes de que el cártel de Sinaloa lo localizara. Aún así, ya habían puesto precio a su cabeza. Mientras tanto, los peritajes de las jeringas usadas por Sandra revelaron un descubrimiento aún más perturbador.
Las huellas dactilares pertenecían también a otra mujer, una química de 52 años conocida solo como La Química. Durante años, ella había trabajado directamente para Joaquín "El Chapo" Guzmán, diseñando mezclas letales imposibles de detectar en autopsias rutinarias. Después de la caída del capo, desapareció del mapa, pero su rastro volvió a surgir gracias al intento de asesinato en Culiacán. La Química era ahora la proveedora de venenos para grupos de vengadores civiles. Sus fórmulas eran conocidas como mezclas fantasma, combinaciones de medicamentos legales que al mezclarse producían efectos fatales en cuestión de segundos. Durante su etapa con el Chapo, había eliminado en secreto a más de 20 rivales, incluso a 2 políticos de alto rango cuyas muertes nunca fueron investigadas. Su vínculo con Sandra desató una alerta internacional. La Fiscalía Mexicana y la DEA lanzaron una cacería simultánea para capturarla antes de que revelara información comprometedora sobre empresarios y funcionarios que habían usado sus servicios en el pasado. El hallazgo de La Química destapó otra verdad inquietante. El Hospital General de Culiacán estaba infiltrado desde hace años. 3 médicos residentes resultaron ser informantes del cártel, encargados de reportar el estado de salud de criminales hospitalizados o enemigos heridos. 2 enfermeras supervisaban los accesos y facilitaban el ingreso de falsos visitantes. Incluso un técnico de radiología alteraba estudios médicos para borrar rastros balísticos y proteger a sicarios heridos. La corrupción alcanzaba niveles inimaginables. El operativo para limpiar el hospital fue brutal. 14 empleados fueron removidos. Se instalaron sistemas de verificación biométrica y controles de acceso que costaron más de 2 millones de pesos. Pero lo más aterrador estaba en la morgue. El jefe de ese área había estado colaborando con el tráfico de órganos desde hacía 5 años. Declaraba muerte cerebral antes de tiempo para disponer de órganos frescos y venderlos al mercado negro. Generaba ganancias de más de 50 millones de pesos anuales. El caso de Sandra se transformó en una ventana hacia un sistema podrido, donde la justicia, la salud y el crimen estaban entrelazados de una forma tan íntima que resultaba imposible distinguir quién servía a quién. Su intento de venganza había destapado una red de corrupción, tráfico y muerte que operaba bajo el mismo techo donde la gente iba a salvar sus vidas. La declaración que más estremeció a las autoridades vino del propio LB, el hombre al que Sandra intentó matar. Desde su cama de hospital, aún con el cuerpo lleno de cicatrices, aceptó rendir testimonio. Su voz, captada en video y resguardada bajo máxima confidencialidad, reveló algo que cambiaría por completo la percepción del caso. Cuando vi su cara, supe que no era enfermera, dijo con frialdad. Tenía los ojos de alguien que viene a matarte, no a curarte. Pero lo más impactante fue su confesión posterior. Admitió que él mismo había ordenado la ejecución del hermano menor de Sandra, Rodrigo N., después de que el joven intentara robar un cargamento de fentanilo. Contó sin emoción que el cuerpo fue desmembrado y arrojado al río Tamazula, donde nunca sería hallado. Ese testimonio confirmó lo que hasta entonces era solo sospecha: Sandra había planeado el atentado por venganza. Sin embargo, para la jueza Graciela Adriana Peraza, el caso no era tan simple. En una entrevista exclusiva, reconoció que se trataba del dilema ético más difícil de su carrera. Entiendo el dolor de una madre que pierde a su hijo y siente que la justicia no llega, pero la ley no permite que el dolor se convierta en arma, declaró. Si el Estado no hace justicia, no significa que cada ciudadano pueda hacerlo por su cuenta. Su resolución mantuvo a Sandra en prisión preventiva, pero también encendió un debate nacional. Grupos de madres buscadoras se manifestaron afuera del tribunal, sosteniendo pancartas con el rostro de Sandra y frases como: "Ella hizo lo que el Estado no quiso hacer". En contraste, organizaciones de derechos humanos condenaron el intento de homicidio, advirtiendo que justificar la venganza abriría una puerta peligrosa. En cuestión de días, la historia se volvió tendencia nacional. Programas de televisión, columnas de opinión y foros digitales se dividieron entre quienes veían a Sandra como una criminal y quienes la consideraban una víctima que se atrevió a desafiar la impunidad. El impacto político fue inmediato.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ordenó una revisión urgente de los protocolos hospitalarios en todo el país. Se implementaron controles biométricos, capacitación especial para custodiar a reclusos hospitalizados y monitoreo en tiempo real de personal médico. Pero las preguntas más delicadas apuntaban a otra dirección: ¿cómo había obtenido Sandra información tan precisa sobre los horarios de guardia y la ubicación exacta de LB? Una investigación interna de la Guardia Nacional descubrió que al menos 5 elementos tuvieron acceso a esos datos. 2 fueron separados de su cargo y puestos bajo investigación por filtración de información clasificada. Al mismo tiempo, las cámaras del hospital revelaron que 3 enfermeras habían mantenido conversaciones con una mujer que coincidía físicamente con Sandra Díaz antes del atentado. Una de ellas admitió haberle proporcionado detalles de los procedimientos médicos, creyendo que era estudiante de posgrado. Pero los hallazgos no se detuvieron ahí. Los analistas descubrieron que Sandra no actuó completamente sola. Al revisar sus archivos digitales, encontraron la conexión con Justicia Familiar, una organización de vengadores estructurada como una empresa criminal. Cada célula estatal pagaba una cuota mensual y recibía entrenamiento, suministros y sustancias letales. Operaban con jerarquías, manuales y protocolos. Su estructura replicaba la de los cárteles, pero con un propósito distinto: eliminar criminales que el Estado había dejado impunes. El financiamiento provenía de un fondo millonario manejado desde Estados Unidos. Empresarios mexicanos radicados en Houston, San Antonio y Phoenix, todos con familiares asesinados por el narcotráfico, enviaban dinero mediante fundaciones benéficas. En total, más de $5 millones habían financiado operaciones de venganza en México. Las autoridades confirmaron que algunas de estas fundaciones estaban registradas legalmente, lo que dificultaba rastrear el origen del dinero. El descubrimiento provocó un terremoto diplomático. La DEA admitió que conocía la existencia de Justicia Familiar desde 2023, pero había decidido no intervenir directamente para no comprometer operaciones encubiertas contra los cárteles. Esa omisión encendió tensiones entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Documentos filtrados revelaron que Washington poseía mapas detallados de las células vengadoras, sus líderes y métodos de infiltración médica. La investigación destapó además el llamado Proyecto Rastreador, una colaboración secreta entre la DEA y la Policía de Colombia. Su objetivo era monitorear grupos de justicia privada que operaban con tácticas similares a las de los paramilitares colombianos. Sandra había sido identificada meses antes del atentado, pero las autoridades decidieron no detenerla para seguir el rastro de sus contactos. Ese error permitió que la historia llegara demasiado lejos. Ahora, la situación se había vuelto paradójica. El hombre al que Sandra intentó asesinar, LB, se había convertido en informante protegido. Su colaboración con la fiscalía podría reducir su condena, pero lo transformó en un objetivo de su propio cártel. Fue trasladado a una instalación médica secreta bajo custodia militar, mientras los sicarios del cártel juraban vengarse. Sandra, por su parte, permanecía en aislamiento total, rodeada de guardias que no sabían si protegerla o temerla. Los 4 meses de investigación complementaria corren. Cada día aparecen nuevos nombres, nuevos vínculos, nuevas pruebas de que detrás de una enfermera vengadora hay un país entero fracturado por el dolor. El juicio de Sandra N. dejó de ser un caso judicial para convertirse en un espejo de México. Un país donde las víctimas se transforman en justicieros, y donde la línea que separa al héroe del criminal es cada vez más delgada. En los pasillos del poder, una pregunta se repite en voz baja: si el Estado no puede garantizar justicia, ¿tiene derecho a condenar a quienes la buscan por su cuenta? Tal vez la respuesta defina no solo el destino de Sandra, sino también el del país entero. Porque mientras existan madres que entierren a sus hijos sin respuestas, siempre habrá alguien dispuesto a ponerse una bata, cargar una jeringa y hacer justicia a su manera.